Un placer para ir un día tan especial. Vosotros aquí, junto con Corsó, junto con el pueblo, pasen aquí, nos van para un programa más especial. Tambú Libera, permitimos reconocer la presencia del ministro de Enseñanza, Ciencia y Deporte, señor Monk, buen ministro Canos, también ministro de Justicia, señor Welsu, buen ministro. Hoy, 16 de septiembre, nos por fin también liberar Tambú. Otro paso del camino largo para liberar pueblo de Corsó. Nos a liberar papiamento. Nos a liberar enseñanza. Liberar enseñanza significa de una oportunidad na joven para enseñar, formar a mes, para enseñar pensa para mes y tener un mente soberano, un mente independiente. Ahora nos lo firma el decreto para cual no tiene ningún obstáculo más aquí en Corsó para festividad de nos tumba. El único ritmo que caracteriza nos como yo en Corsó. Libera tumba danificada. Ahora nos un tour por practicar, por enseñar, así uso de oportunidad para enriquecer nos tumba, nos tambú, Entonces, reconociendo ese, está 13 para nosotros también una responsabilidad para cuidar, responsabilidad para guiar, responsabilidad para apoyar grupo Nandi Tambú, apoyar mucha para enseñar el ritmo de Tambú. Entonces, a tarde de un día super especial. Y también nos avisa ahorita ya domingo, ahorita el día de nos Tambú de cana, el camino un destinape, el camino del ritmo criollo de nos de Corsó. Danki y avero, láganos por, vayan tiki, pirun tiki, pulun tiki, práctica nos Tambú. Danki.
Y manera más firma, no tiene ningún cadena más, pastrova, nos tambu di zona interai. Tambu aguardo liberar. Ahora me te entregar la manera de enseñanza, pe cuide, pe yaye, pe apoye, ponte nada más para zona, puta tambu, tambu, tambu. Nós também tem momento também da ministra de Justiça, em sua autoridade encargada que permita necessária justiça, tá se entrega maneira era visa na ministra. Não, cadê o microfone, ministro? Bom, a ver, maneira nosso príncipe histórico. Me quero avisar coisa que não, em verdade, a ver, um dia que nós pisa com nós turtatei, com nossa protagonista. E também quero anunciar o 19 de setembro, próximo ano, e o 19 de setembro, para o Benidero, nós vamos organizar festival de tambu. 19 de setembro, que dia caminha na capturar nos héroes de aquel entonces, nos antepasados, y nos traemos de fecha aquí para nos liberar del mundo espiritual. Aquí nada me encargar casi cultura, para tener contacto, cultura líder de tambu, culturista también, para organizar el próximo año el festival de tambu, por lo tanto, 19 de septiembre, y también por otro año el decreto los sali de semana venidero para esa aquí. Mas danke, Corsou, pa bien. Gilbert Basilio, de su autoridad, comenzó a encargar un manejo arriba el terreno de cultura, organización de también actividad de tambu, agua que la queda encargada que me de nos tursa, por un día manera esa que otro año que desde ti. La que nos pide seguidamente para pasar el escenario, señor ministro Monk, es el ministro de Enseñanza, Ciencia, Cultura y Deporte. Un buen día, un buen tarde, desde el pueblo de Corsou. Compatriota, estimado, un feliz tarde.
haber el Plaza Sagrado aquí nos da testigo y protagonista de un acontecimiento anticolonial y más grande que sucedió de nuestra historia contemporánea, de nuestra historia como pueblo. Ahora nos está quebrando cadera de opresión colonial de siglos, de años. Ahora nos está derrumbando fortaleza y muralla espiritual de sufrimiento, muralla espiritual de agonía de nuestros antepasados. Sí, ahora nos está protagonista de un suceso histórico que está trasladando a los pueblos y nos lucha para libertad de un nivel épico, de un nivel universal. Y el Ser Supremo, nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, está ofreciendo día tras día progresivamente gozo y el disfrute de estar un pueblo libre. Dios está dándonos anticipo de qué significa estar un pueblo libre. Pero está a nos que nos tenemos que demostrar y exigir como pueblo que nos tiene derecho para libertad. Historia, presente y futuro de los pueblos te exigimos para nos de una forma determinada y radical. Seguir que lucha del pueblo en el mundo que está oprimido. El pueblo en el mundo, manera de nos, que está simplemente vida víctima de colonizadora. Y pensé que es importante para nos estar conscientes que nos no estamos solos, hay más pueblo que está junto con nosotros. A ver, me media festejo aquí, me media festejo cultural aquí. Nós queremos poner énfasis nesse sucesso político actual que está conectado com o tempo e que está conectado com a liberação de Tambu hoje em dia. Agora, os pueblos estão testigo de que Jesus é representante no parlamento, está orquestrando simplesmente um vulgar golpe de Estado, violando a lei constitucional, pero mais ainda violando o mandato sagrado e o poder de mais alto que nós conhecemos, o poder popular, é voz do pueblo. Pastor, até poder popular te supa a constituir outro poder, entre outros também poder legislativo parlamentario. E há o poder legislativo que põe su mês e eleva su mês a um nível mais alto que o poder popular, que aceita simplesmente inaceitável. Agora nós podemos catalogar o sucesso aqui como intento golpista, como acto de terror político. Es más, nos lo definir como intento de recolonización de los pueblos. Y a este momento histórico, para nos expresarnos nuestro suceso aquí, de plena libertad, acompañar con los ritmos cultural, ancestral, ritmos de Tambú, que también acompañan los antepasados de la lucha histórica para nuestra libertad. Y lo cual tú está viva de mí, está viva de mi pueblo, y te empecé a considerar mi expresión simplemente como un tambú acompañado con batimento de corazón de los pueblos. Y me da una obligación moral para ubicar el suceso en el contexto real, para sobre prohibición de manifestar nuestra cultura y intento golpista de nuestro epicentro, de nuestro origen. Nada salir por de mesmo cueva de oscuridad, nada dirigir que es su meta, simplemente recolonizar nuestro país. Pero naturalmente ejecución y el proceso de recolonización del tiempo usa otro protagonista y usa otro mecanismo. Día 1 de septiembre, un par de días pasados, en pleno lanzado, el verdadero fascista en la orden de desenmascarar. Extrema derecha aquí está su mascarada, enmascarada durante un rostro humano, ya demostrar el salvajismo, la vulgaridad, a demostrar el pleno barbarie de extrema derecha. Y entonces de pseudo-democracia colonial simplemente queda exponer de toda su faceta, un reset que nos conoce de nuestra región, un golpe de Estado parlamentario. Un golpe de Estado para que el orquestador de clase dominante sostener el partido con la títere de capital, sostener el intelectual burgués y naturalmente sicariato mediático, sostener el fuerza colonial, sostener que a la derecha de BBC, institucional financiero y hasta el propio élite religioso. Un golpe de Estado sostener el Parlamento holandés europeo.
reflejo de Kiko de oligarquía y Kiko poder colonial, está capacidad así para poder político. Y aquí está fundamental para nos recordar que nos presente su raíz está simplemente de un pasado y te saque está de un era. Extrema derecha actual y el fuerza colonial nos denominaran como excremento, el sushi, de un sistema senil, de un sistema moribundo, un sistema neoliberal, neocolonial, de un estado de descomposición avanzada a nivel mundial, manifestando su mestre de canallada, de traición del pueblo, de un golpe de estado. Y nante el verdadero manifestista, el verdadero neonazi, y nació el reflejo de Kiko, nada de un pasado, para quedar na poder, na perseguir contrincante na político, na arrestar está culpable de morto na político y hasta na ejecutar política neoliberal salvaje, vende nuestra autonomía y nuestro recurso natural y económico, privilegiando banqueros y otros inversionistas privados. Desde el pasado de nan, y si nan origen, na raíz de nan propio ser, y si no lo vuelve back, no lo vuelve impulsar una flexibilización de labor, para seguir la explotación de nuestra trabajadores, no lo será nuestra industria, manera social del pasado, no lo vuelve de los pueblos y nuestra riqueza natural, no lo quita enseñanza libre, inventar algo para comercializar y privatizar nuestra educación, y no lo quita y aniquilar violentamente nuestra cultura, manera de najarse con los tambú del pasado. Y no nos parece de duda que saque los suceder. Y ahora queda demostrar con la oligarquía local y el poder colonial no te respeta ninguna ley. Pues si es necesario, no te quiebra la propia legalidad. Tapese nos tengo que defender nos bendición, nos tengo que defender nos vida, para defender nos cultura y para defender el futuro de nos nacional. Y tengo que recordar que una obra del maestro Carlos Marx, en su obra, el 18 de marzo, en la misma parte, avisa lo siguiente: gente está escribiendo en propia historia, pero no está haciendo saque para en propia cuenta, por circunstancias en la mesa escoge, sino pensar que no un legado del pasado. Es tradición de los antepasados, no está imprimir manera un pesadilla de pensamiento de generación del presente. Y ahora la generación del presente está determinada para construir o transformar cosas nuevas, cosas nunca visto. En época de cambio revolucionario, Teinan, la generación del presente está enfocada en el espíritu de los antepasados. No está usando el nombre, no emblema de la guerra, no coraje para poder cobertura aquí representa el capítulo nuevo de una historia universal. Y a ver, nós como pueblo, está enfocado ya en el espíritu de lucha de los antepasados. A ver, nos está usando el emblema y en el ritmo de guerra. Y nos está escribiendo nuestra propia historia y nos está declarando con fervor que ya está basta de tanta hipocresía y tanta mentira de la sociedad. Ya está basta de tanto abuso psicológico de emocional. Ya está basta de humillar a los pueblos. Ya está basta de permitir que un parásito burgués colonial está secuestrando los derechos y las riquezas y que vendenos na poder colonial. Ya está basta y está sumiso del poder colonial, de oligarquía local. Y tener siempre en cuenta, internalizar a nuestro pueblo con convicción profundo y un pensamiento que el enemigo del pueblo nunca lo convencenos. Mas sobre nós está defendiendo interés del pueblo, no está defendiendo nuestra patria, no está defendiendo nuestra cultura, no está defendiendo nuestra bandera. Y de lucha actual es importante para nos enfatizar que nos está más con na coragem, na espiritualidad, na patriotismo, na cultura, no está más con na sufrimiento, no está más con na mártir, na guerra, o entregarán vida para nuestra libertad, no está más con na ayunan para perder porque política salvaje, colonial,
y nos da más unan, para nos compartir, repartir más amor a los prójimos. Tapese, nos pueblo, está invencible. Y a ver los pueblos te vuelven a liberar su mes por dictadura colonial. Guajota nos expresión cultural. Tambú, talíbarabe. Tambú, alos. Quiero encarnar su mes de nos enganan. De los canas, de nos callan, de nos casan, de nos colan. Nos lo tende usted, nos lo tende su canto, nos lo tende su voz. Su canto de protesta contra el poder colonial lo zona interaya. Y Tambú no solamente una expresión cultural, por ave Tambú lo zona como un grito de guerra constante contra nuestro opresor. Cada batimiento de chapi, cada batimiento de cuero lo condenarán para siempre, lo condenarán para eternidad. Cada canto y expresión lo cortan los pueblos de su historia. Cada expresión de Tambú lo dan en prisión, ten tiempo, no lo da condenar para tener clamor y el sufrimiento de los antepasados para siempre. No está condenado para tener dentro del juque de corazón el sufrimiento y el grito de libertad. Y ahora los ancestros no están de fiesta para sobre enseñanza tan libre y Tambú tan libre. Y ahora reconociendo nuestro legado histórico y nuestro proceso de independencia y liberación nacional, nos tenemos que confirmar y nos tenemos que declarar de interno nuestro corazón que nosotros somos pueblo, que nosotros somos patria y no tiene ninguna fuerza que por pare camina el proceso de independencia. Nos tenemos que declarar que nosotros somos pueblo y nos tenemos bandera y nos tenemos cultura. Y ahora nos tenemos que declarar contra el poder colonial. Que nos tenemos derecho de estar libre, que nos tenemos derecho de estar soberano. Nos tenemos para vencer a morir.
lógico, ¿no? Yo me sé usar es un coro para mí. Puta, pinta. ¿Dónde para esta muy yo no me den cuenta? Ahora pues anda pero mi coro para. Yo no me den cuenta, voy para esta madre. Yo no me den cuenta, con la tu madre. Hasta la casa tu madre, no le haga un piso que te maluca, me va a pintar. La bonita. Extender un bien especial, la esnan ko dating Kurashi pa a pesar de todo, legalizar el tambu, así nos tambu legal, y manera nos cursa un cos más edura, hora que vini, Jesús etadus, y etambu de nos, Jesús le va a isonadushi, den oído, y tú eres nan kusadi apreciar lo que está de nos, kusadi apreciar lo que está identificar, la cultura de Corsou, kusadi apreciar lo que está identificar, expresión cultural de cada uno de nos. Relacionado con el aquí, le quiero dedicar una poesía especial, la he hecho que nos a declarar, nos estamos libres. Tambu liber, ya nos tambu oprimí, nos escondí. Roncamento de cuero y cantamento de tambu, por fin a salir de sucu. Tambu, ritmo afrocaribense, después de hop y lucha, a vence. Pasiglo dan nos tambu, a quedar discriminar y restringir. Ahora está libre, su oscuridad abolir. Los turbos sinti y vaya, identificación cultural explosivo. Hasta los tambu, el ritmo, acompaña mensaje y acontecimiento explosivo. Tambu, expresión musical liberal. Llega tiempo pasado, culturalmente, sentimos aliviar y no chocar. 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 Danti y buenas noches. Considerando o forte início da escravidão na Corsou, mais ou menos 375 anos passados, o poder colonial a governar e explotar Corsou como sua colônia e propriedade, a oprimir a parte do povo de Corsou, do forte 780, é o grupo maioritário do povo de Corsou. Esta é o grupo descendiente de cativo de origem africana. Considerando o
o poder colonial aqui arranca africano na rouba de liberdade e escravizar. Por dianteira e família e obrigar a rendir labor sem pago e assim aportar desenvolvimento e bem-estar unicamente o poder colonial. Considerando que a opressão colonial e racista aqui será também opressão de expressão cultural de parte majoritária do povo de Corsou. Considerando que fora do ano 1740, o colonizador a proibir a população de descendência africana para expressar sua cultura publicamente com música de fio, trompete ou tambor. Considerando que em siglo não assim, o poder colonial assim oprimir principalmente o tocamento, canto e baile de ritmo de tambor. Considerando que no ano 1920, o governo colonial a proibir tocamento, canto e baile de ritmo de tambor riba terreno de governo, e na 1936, o governador colonial Van Sloboda a emitir uma proibição total de tocamento, canto e baile de ritmo de tambor. Considerando que a opressão que a manifestar sumeste em anos 70 do século passado. Tempo que a polícia estava a confiscar o tambor e Barina agora estava a apresentar estilo racia e quebra tocamento, canto e baile de ritmo de tambor. Considerando que não obstante a abolição de proibição total de tocamento, canto e baile de ritmo de tambor de 2026, na área de 1985, a opressão aqui queda existir na Corsou de forma camuflada. Por exemplo, de manejo de governo, o da passar riba ordenança de país, riba promoção de ordem público e proteção de sociedade. Considerando a pressão cultural de uma grande parte do povo de Corsou, a expressar sua vez em restringir tocamento, canto e baile de tambor, solamente no período de novembro até o fim de janeiro do seguinte ano. Considerando que tanto direito internacional como nacional de Corsou está prescrevido para vigilar e atuar contra toda forma de racismo no mundo. Considerando o artículo 27 da Declaração Universal de Direitos Humanos está prescrevido que toda pessoa tem direito de participar sem nenhuma forma de restrição na vida cultural e arte de sua sociedade. Considerando que a opressão de expressão cultural do povo de Corsou também de tocamento, canto e baile de tambor está racista e está impedir adelanto de emancipação do povo de Corsou. Considerando que começa a acabar a opressão cultural do povo de Corsou. Considerando que para lograr isso aqui, deve abolir toda restrição innecessária para lograr trata a expressão cultural do povo de Corsou a meio de tocamento, canto e baile de tambor. Considerando que não tem nenhum motivo objetivo para restringir a expressão cultural do povo de Corsou para meio de tocamento, canto e baile de tambor, não somente no período de luna de novembro, de fim de luna de janeiro do seguinte ano. Está decidido. 1. O entretanto, a fecha de decreto do ministro aqui, expressão cultural do povo de Corsou para meio de tocamento, canto e baile de ritmo de tambor não está restringido mais não solamente o período de luna de novembro, de fim de luna de janeiro do seguinte ano. 2. Expressão cultural do povo de Corsou para meio de tocamento, canto e baile de ritmo de tambor está permitido durante a inteira ano. 3. Enquanto de promoção, ordem público e proteção de sociedade, tudo que organizar um evento de maneira como fiesta de tambor e outro festival de tambor, mas cumpre com a execução de outro e de ordenança de país para promoção de ordem público e proteção de sociedade. 4. Puta pública é decreto de ministro aqui, temporando enquanto o governo de Corsou está seu anúncio oficial. Corsou, 16 de setembro de 2012. Viva
Hey!